Percepción del conflicto en el estudiantado de la Universidad Tecnológica de León, en la línea de investigación Competencias Digitales y del Ser. Como introducción, diremos que para generar una cultura de paz no se trata solo de evitar conflictos, sino de identificar la percepción que se tiene de ellos. Así, por ejemplo, si se gestiona correctamente, el conflicto puede ser un factor de cohesión entre los grupos y de propiciar cambios positivos en la sociedad. Pero, si no gestionamos adecuadamente, desembocará en algún tipo de violencia. Si los conflictos son vistos como un asunto negativo que debe resolverse, nos privaremos de sus efectos positivos. Por eso es importante distinguir que ante ellos podemos considerarlos como una oportunidad para ser mejores y mejorar nuestro entorno, o intentamos huir del conflicto y peor aún, destruir el objeto de la amenaza, lo cual, como dije anteriormente, será siempre alguna forma de violencia. Para constatar si el estudiantado percibe de manera positiva o negativa el conflicto, la pregunta que guió nuestro trabajo fue: ¿cuál es la percepción que el estudiantado de la Universidad Tecnológica de León tiene del conflicto? Y el objetivo general, identificar en la Universidad Tecnológica de León, UTL, la percepción que el estudiantado del nivel técnico superior universitario tiene del conflicto como base para promover acciones por una cultura de no violencia y paz. Mediante un estudio exploratorio, se tomó un muestreo deliberado no probabilístico en el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2020. Del total de 3.075 alumnos de recién ingreso, contestaron la encuesta el 40.5% entre hombres y mujeres del turno matutino y vespertino, tanto del campus central y campus 2 de las 4 áreas académicas que existen en la universidad: económico-administrativo, electromecánica, tecnologías de la información y química ambiental. En esta gráfica se puede apreciar la población estudiantil que contestó la encuesta, segmentada por género: 50.5 mujeres, 49.5 hombres, en su mayoría del turno vespertino del campus central. En verdad fue una muestra bastante representativa. Para identificar el tipo de conflicto que percibe el estudiantado, se establecieron 3 categorías de análisis: el propósito, es decir, qué se espera de un conflicto una vez que se identifica; las perspectivas, si son un asunto de variables externas o internas; y las creencias, el modo como la cultura en la que se desenvuelven los individuos afecta su percepción del conflicto. En cuanto al propósito, si se espera obtener algún beneficio como la cohesión social, la adquisición de nuevas habilidades y de provocar cambios positivos, entonces el conflicto es visto como una oportunidad. Este es el propósito funcional del conflicto. En cambio, si el conflicto es visto únicamente como una amenaza a la estabilidad o al sistema de creencias, entonces se verá como una amenaza. De ahí que este propósito del conflicto sea disfuncional. A manera de ejemplo, mostraremos solo algunas gráficas para mostrar el propósito del conflicto. Se preguntó, por ejemplo, al estudiantado con qué asocian la palabra conflicto, y el 81% contestó que la asocia con los conceptos de lucha, competencia, disputa o desacuerdo, y solo el 19% la consideró un área de oportunidad. En cuanto a los efectos del conflicto, casi el 70% opinó que los conflictos solo generan problemas, y el 30% restante que los conflictos pueden ser áreas de oportunidad. En cuanto a la perspectiva, se consideró que los conflictos pueden ser objetivos en el sentido de percibir estímulos externos visibles, mientras que los subjetivos son apreciaciones de los sujetos. Independientemente de ello, los aspectos de oportunidad y amenaza siguen estando presentes. Así, por ejemplo, si alguien considera que los conflictos provienen del otro, será oportunidad si cree que pueden existir maneras de gestionarlo; de lo contrario, será visto como una amenaza. Del mismo modo, la perspectiva subjetiva puede ser una gran oportunidad si existe la voluntad de diálogo para lograr acuerdos. Si no, entonces se puede adoptar una postura pasiva y ceder ante la voluntad del otro, o ser agresivo e imponerla. Un ejemplo de perspectiva subjetiva se obtuvo cuando se preguntó si consideran que el conflicto existe cuando dos personas no piensan lo mismo sobre un asunto considerado por ambos como importante. Es decir, no habría conflicto si se tratara de asuntos meramente triviales para los involucrados. Casi el 80% acordó que la diferencia de opiniones sobre un mismo tema es fuente de conflictos. La categoría de creencias fue la variable más compleja.
Para establecer dichas categorías nos basamos en el trabajo del psicólogo social Geert Hofstede en sus 6 dimensiones para identificar los comportamientos culturales de los grupos: la distancia jerárquica entre igualitarismo y autoritarismo, el grado de trabajo en equipo versus individualismo, la capacidad para asumir riesgos o, por el contrario, buscar el afán de seguridad, la orientación de las metas personales a largo o a corto plazo. Este es un aspecto muy importante porque se identificó que muchas personas agresivas generalmente no tienen metas a largo plazo. También se consideró la distancia entre las condiciones de aceptación de la diversidad frente a la homogenización. La actitud de género actualmente es una variable que se está analizando desde diferentes disciplinas, pues la distancia entre un ambiente de respeto y equidad a la diversidad sexual contrasta con aquella basada en prejuicios, las cuales desembocan generalmente en la discriminación. Por último, se consideró la distancia entre la indulgencia, señalado aquí como vida personal, y la contención, referido al mundo laboral. El imaginario colectivo del estudiantado considera que las creencias no necesariamente son la fuente del conflicto. Recuérdese que este es un estudio exploratorio y son preguntas para grupos de primer cuatrimestre que no han tenido charlas relativas a las formas o maneras invisibles de la violencia de género, como los llamados micromachismos. El mismo resultado se pudo apreciar ante la pregunta sobre si la condición social es un factor que influye en la generación del conflicto. Aquí aún no se alcanzan a apreciar las formas de dominio social. Queríamos demostrar que existe un cierto desconocimiento de cómo las creencias de las personas son una de las principales fuentes de conflictos, como quedó demostrado en esta gráfica en la que predomina la postura neutral. En cambio, lo que sí queda claro, y eso lo sabe el estudiantado muy bien, es que la falta de planeación u organización al momento de realizar trabajos colaborativos es lo que generalmente origina los conflictos. Hasta este momento del estudio aún no se definían qué aspectos de la planeación eran los que les generaban mayores conflictos, si era ponerse de acuerdo con los objetivos, la forma de realizar las tareas o las funciones que cada uno de los miembros debían cumplir. Esta gráfica muestra la misma tendencia que la anterior, pero en cuanto a la desorganización de los trabajos. Faltó incluir más gráficas, pero consideramos que las mostradas son tan solo algunos ejemplos de hacia dónde se dirige la percepción que el estudiantado tiene del conflicto. En conclusión, solo queríamos constatar la tendencia a considerar al conflicto solo en su aspecto disfuncional y que generalmente a partir de ella los comportamientos pocas veces son asertivos. Ante el conflicto, o predominan los comportamientos pasivos como cuando se prefiere huir de los conflictos que gestionarlos, o cuando unos pocos individuos ejercen dominio sobre otros y de esa forma agresiva resuelven sus conflictos. También constatamos que se desconocen las propias creencias, debido en parte a que, por diversas razones, no conocen a profundidad las creencias de otras culturas. Es por eso que muchos comportamientos no asertivos se asumen como normales. A pesar de ser un estudio exploratorio, queda claro que es importante enfatizar en reconocer el conflicto en su aspecto funcional, como un área de oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales y propiciar cambios positivos en la sociedad. Y ante el predominio de comportamientos no asertivos, se vuelve indispensable implementar estrategias que permitan el desarrollo de la inteligencia emocional para gestionar favorablemente los conflictos. También es necesaria una labor de sensibilización para identificar las creencias culturales propias que normalmente no se asumen como fuentes generadoras de conflictos, y mientras no exista un reconocimiento de ellas, los conflictos devenidos en violencia seguirán ocurriendo. Por último, es obvio que se tienen que propiciar habilidades para el trabajo en equipo que incluyan habilidades de planificación y organización.